Hola, bienvenidos a mi canal Mayna Sáez. Bueno, como siempre, antes de empezar quiero daros las gracias a todas las personas que estáis ahí de forma incondicional, y para aquellas personas que os incorporáis nuevas, pues os quiero dar la bienvenida. Espero de corazón que los vídeos os ayuden. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís, y si os gusta, darle a like. Y ahora sí, vamos a ir con el vídeo que tenemos para esta semana, que en este caso es una pregunta recurrente. La pregunta que vamos a realizar hoy es: ¿qué necesito saber en este momento? Para ello tenemos dos opciones, como siempre. La primera es la del gatito negro y la segunda es la del gatito que está sentado. Habitualmente yo no doy tiempo para escoger, así que si no lo tenéis muy claro, podéis pausar el vídeo y reanudarlo o ir directamente al capítulo que hayáis escogido. Es cierto que podéis ver una o dos opciones, esto ya va a depender de cada uno de vosotros, pero es importante que os quedéis con aquello que os resuena, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, voy a apartar la segunda opción. Vamos a colocar aquí el gatito negro. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 1, gatito de color negro, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís, y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente: ¿qué necesito saber en este momento? Bueno, para empezar, lo que nos están marcando es que es un momento de toma de conciencia. Es un momento para saber diferenciar cuál es el ruido mental y cuáles son los mensajes que están más conectados con nuestra parte más elevada. Es un momento para confiar y para volver a conectar con nuestras ilusiones, con nuestros proyectos, con aquello que incluso hace tiempo es como que lo hemos dejado de lado, como que ya le hemos dejado de prestar atención. Y también es momento de poner toda la energía y toda la fuerza en ello. Bien, vamos por partes porque me parece importantísimo el mensaje que tenemos aquí hoy. Fijaros, para empezar, esta primera carta nos está invitando, nos está diciendo que es un momento para que nosotros hagamos esa criba, ¿no? Esto que os comentaba de intentar mirar cuál es ese ruido mental, esos pensamientos que nos están saboteando todo el tiempo, que no nos dejan realmente avanzar de la manera correcta para nosotros, porque le damos demasiada energía, demasiada fuerza, no nos permitimos realmente hacer aquello que sentimos de verdad, de corazón. Y cuáles son esos pensamientos que están más conectados con esa parte más elevada, ¿no? Con nuestro yo superior o bueno, como lo queramos llamar, Dios, universo. Esto cada uno tiene sus creencias y cada creencia es correcta y es la que tiene que ser, con lo cual al final tenemos que conectarnos con nuestro sistema de creencias, ¿de acuerdo? Luego ya ahí tendríamos que profundizar si nos hace falta ampliar o mantenernos ahí, pero por eso es tan importante conectarnos con esa parte más elevada de nosotros, ¿no? En este caso, el sistema de creencias que tengamos va a estar determinado pues a través de la familia en la que nosotros nos hemos desarrollado, con la que hemos crecido, también la sociedad en la que vivimos, las creencias del árbol. También hay una serie de factores importantes que inciden de forma directa en ese tipo de creencias, pero nosotros somos personas que tenemos la capacidad de transformar eso, siempre y cuando nosotros, claro, tengamos esa necesidad, sintamos que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en este caso hay que romper con algunas estructuras que tienen que ver sobre todo con el no modificar, no hacer cosas diferentes por miedo a qué es lo que puede pasar si llevo a cabo ese pensamiento, esa idea que tengo, ¿no? Aquí es donde deberíamos de hacer un balance importante y de mirar si esto que nos está diciendo que no lo hagamos, es ese ruido mental
que os comento, o eso que nos está diciendo que no lo hagamos es nuestra voz más elevada. Ahí es donde tenemos que saber diferenciar, y para eso hay que hacer un ejercicio de observación, de tomar conciencia de qué es lo que yo siento y deseo hacer de verdad y qué es lo que me permito o no me permito llevar a cabo, porque al final esta sería la forma más sencilla de poderoslo explicar, ¿de acuerdo? Fijaros que la carta de la estrella nos invita a hacer una reflexión de tomar conciencia de lo que realmente deseamos, qué es lo que estamos permitiéndonos realmente llevar a cabo y qué es lo que no estamos llevando a cabo, qué es aquello que se ha quedado incluso perdido en nuestros pensamientos o ya casi no nos acordamos de ello porque hemos desistido, porque ya creemos que eso no va a poder ser para nosotros, y volverlo a retomar. Se os pide que volváis a conectar con las ilusiones, que volváis a confiar en que las cosas pueden ser posibles. Esto es un trabajo tuyo personal, evidentemente esto no es sencillo, y más si hay algo que ya de alguna manera es como que lo has dejado aparte, ¿no? Es como que ya de alguna forma te has autoconvencido de que eso es inviable. Fijaros, nosotros somos los que ponemos el límite, quiero decir, al final somos solamente nosotros. Si tú te autoconvences de que no vas a poder conseguir algo, evidentemente no lo vas a conseguir. Pero si tú no pierdes la esperanza de que las cosas se puedan dar y tú además haces tu parte, la que a ti te pertenece, para que eso pase, evidentemente más tarde o más temprano eso se va a manifestar en tu vida. La ilusión por una cosa, por la vida, por lo que sea, por un proyecto, tienes que volver a conectar con la ilusión. Y esto solamente depende de ti, no depende ni de las circunstancias, ni de las situaciones que tengas alrededor tuyo, ni de las personas que tengas cerca, no depende ni más ni menos que de ti. Y esto es el mensaje para mí que tienes que tener ahora mismo en mente y al que le tienes que dar la fuerza suficiente para tomar conciencia de lo que se te está diciendo, lo que se te está ofreciendo en este momento, ¿de acuerdo? Fíjate que para ello tú tienes que pasar a la acción, tú eres quien tienes que dar los pasos. Si esperas que suceda algo, que venga alguien o que ocurra alguna situación concreta para tú poder hacer esto, esto no se va a desarrollar, se va a quedar parado, porque es algo que se te pide que seas tú quien dé esos pasos. Poco a poco, no hace falta que lo hagas corriendo deprisa ni de malas maneras, o porque escuches esto y ahora tengas que hacer un sobreesfuerzo para llevarlo a cabo. Medita en ello, piensa en ello, y esto es lo que te va a ir dando la energía y la fuerza para poder empezar a dar esos pasos. Algunos de vosotros cuando lo escuchéis estaréis con ganas de empezar y llevarlo a cabo, y hay otros de vosotros que conectaréis con la apatía, con la dejadez incluso de este momento, y no estaréis lo suficientemente preparados o pensaréis que no podéis, que no es tan sencillo como yo lo propongo, ¿de acuerdo? Claro que no es sencillo, yo en ningún momento estoy diciendo que sea sencillo, y mucho menos con la envergadura de la situación que yo veo aquí. Cuando nosotros abandonamos nuestros sueños, nuestras ilusiones, y aceptamos que eso no va a poder ser, que más que una aceptación es un sacrificio, al final, es como si tiráramos la toalla, ¿no? Entonces, en este caso, se ha de enfocar esta situación mirándolo con otros ojos, ¿no? Utilizando nuestra creatividad de acción, que la tenemos absolutamente todos, y empezar a ver de qué manera, con los recursos que tengo y en el momento en el que me encuentro, puedo empezar a hacer algo respecto a esto concreto, ¿de acuerdo? Estoy convencida de que vas a encontrar el resultado, que vas a saber, que vas a poder dar los primeros pasos para esto. Luego todo lo demás vendrá dándose porque tú estarás en una actitud proactiva y porque tú estarás también en una actitud de acción, de moverte. Y aquí es donde realmente empezarán a suceder cosas. Pero realmente depende de ti. No depende de lo que pase alrededor, ni de lo que tengas o no tengas, de quien haya o de quien no haya. Depende única y exclusivamente de ti. Con lo cual, el mensaje que nos están dejando es un mensaje muy potente y que realmente nos está diciendo que es el momento de que hagas todo
ese ejercicio, ¿no? Lo primero, descubrir realmente cuál es ese ruido mental y cuáles son esas conexiones que tienes más divinas, más elevadas, y que las pongas a tu propio servicio, que vuelvas a conectar con la ilusión de un proyecto, de volver a creer en que las cosas pueden suceder, puedes conseguirlas, y luego evidentemente de dar esos pasos. Esto solamente depende de ti, y es importante que entiendas que la única persona que puede transformar esto eres tú, y no necesitas nada más que un cambio de actitud, ¿de acuerdo? Cuando tú lo sientas, cuando tú puedas, pero como mínimo que el vídeo te sirva para meditar sobre este tema, ¿de acuerdo? Bien, voy a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más te quieren decir, qué mensaje, qué frase te quieren dar para que puedas tener toda la fortaleza para poder llevar a cabo lo que se te pide en este momento, ¿de acuerdo? Fíjate qué mensaje nos sale. Acepto que las cosas buenas llegan sin esfuerzo. Soy un súper atractor. Mirad, mejor frase imposible. Quiero decir, acepto que las cosas buenas llegan sin esfuerzo. Cuando nosotros creemos que todo es costoso, todo es difícil, todo es complicado, incluso acabamos pensando que es imposible, que no va a pasar. Ahí realmente la idea que tenemos es que todo es a través de esfuerzo, de sufrimiento. No todo es a través de esfuerzo y sufrimiento. Muchas veces las cosas pueden llegar sin esfuerzo, con fluidez, si nosotros tenemos una actitud determinada. Y en este caso vuelvo a repetir que va a depender única y exclusivamente de ti. Con lo cual, espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar para entenderte un poquito más y entender un poquito más qué es lo que te está sucediendo. Y para aquellas personas que hayáis elegido la opción número 2, gatito sentado, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas, si así lo sentís, y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Qué necesito saber en este momento? Bueno, fijaros, realmente aquí nos está marcando de que es un momento para comunicaros desde un lugar, digamos, más amoroso, y para relacionaros desde un lugar, digamos, más consciente a la hora de expresar lo que tengáis que expresar. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente estáis ahora mismo en un momento en el que, por las circunstancias que sea, es posible que vosotros necesitéis hablar con alguien, o incluso que vuestro trabajo donde vosotros os movéis necesitéis hablar con diferentes personas, y se os pide que seáis más conscientes de cuál es el discurso que vosotros tenéis, ¿de acuerdo? Y aquí sí que es verdad que os voy a decir que no es solamente hacia el exterior, sino también con vosotros mismos o vosotras mismas. Creo que este mensaje es importante porque al final todos deberíamos de hacer un ejercicio de toma de conciencia de cómo nosotros nos expresamos, cómo desarrollamos lo que hay en nuestro interior y desde qué lugar decimos las cosas. Esto es importante. Entonces, la voz es una herramienta muy potente que, si se sabe utilizar de forma amorosa, consciente y desde, digamos, desde el corazón, seguro que nos va a entender todo el mundo. Y es importante que tú hagas un ejercicio de toma de conciencia desde qué lugar te expresas, ¿de acuerdo? Desde qué lugar tú estás comunicando en este momento de tu vida. Fijaros, si empezamos por esta primera carta, que es el As de Espadas, nos está recordando
que es un momento para que todo aquello, nosotros estamos en un momento en el que podemos comunicar desde cualquier parte, desde cualquier lugar. Además vamos a tener como mucha facilidad para ello, pero es importante utilizarlo de forma amorosa, porque luego tenemos un 9 de copas y quizás nos está diciendo que tomemos conciencia desde qué lugar nosotros estamos comunicando, desde qué lugar nosotros hablamos, le decimos las cosas a los demás. A veces no tiene por qué estar relacionado a personas que son comunicadoras, simplemente puede ser que tú en este momento el discurso que estés teniendo a nivel general o con una persona determinada sea un poco más agresivo de lo habitual, o que la manera en que tienes de expresarte produce mucho dolor al otro. Entonces esto a veces hay que tomar conciencia desde qué lugar yo estoy dando ese discurso. No tiene nada que ver con que tengas toda la razón, ¿de acuerdo? Que esto de la razón es algo que a mí no me gusta mucho hablar de este tema, porque ¿qué es tener la razón, no? Quiero decir, al final mi razón es mía, la tuya es tuya, la del otro es del otro. Quiero decir, es complicado eso de la razón. Quiero decir, que no tengas lo suficientemente, que tengas los motivos suficientes como para poderle o tenerle que decir lo que sea a esa persona o a esas personas. Pero es importante que tengas las razones que tengas para hacerlo, lo hagas desde un lugar en el que sea lo más cercano al amor posible. Que lo digas desde un lugar en el que tú puedas expresarte, pero a la vez tú no seas, digamos, hiriente con ello, ¿de acuerdo? A veces diciendo las cosas con todo el amor del mundo hacemos daño igualmente a los demás, entonces imaginaros si ya no se hace desde ese lugar. ¿Por qué digo esto? Porque ese discurso que tú tienes en el exterior es el mismo que tienes contigo mismo, contigo misma. Entonces tomar conciencia de eso te va a dar la posibilidad de poder tomar conciencia de cómo te tratas, de qué es lo que te dices a ti, de cuál es el discurso que tienes contigo mismo, contigo misma, y luego cómo te sientes tú con todo eso, porque al final el mayor crítico, la mayor crítica eres tú, contigo mismo, contigo misma, evidentemente. Entonces, en la gran mayoría de las ocasiones lo que hacemos es lo mismo. Si yo tengo una actitud crítica conmigo mismo, conmigo misma, la voy a tener con el exterior. ¿De qué manera me trato? ¿De qué manera me hablo? ¿De qué manera yo tengo ese diálogo interno conmigo? Es un poco el que voy a tener en el exterior. Si yo trato de ver, si yo trato de tomar conciencia de las cosas, pues posiblemente a la hora de verbalizar, yo también voy a intentar ver y tener conciencia de lo que estoy verbalizando. En todo momento, las 24 horas del día, 365 días al año, es muy complicado hacer ese ejercicio, pero en este momento concreto se te pide que lo hagas, se te pide que tomes conciencia, porque lo primero de todo es que vas a empezar a cambiar ese discurso que tienes a nivel interno y ese diálogo que al final en muchas ocasiones te está poniendo un listón demasiado alto y te está llevando a un estrés y a un agotamiento total, porque nunca es suficiente, ¿de acuerdo? Y luego por otro lado, porque posiblemente hay alguna persona o algunas personas a las que sin ser consciente al 100% puede ser que les estés hiriendo. Evidentemente que todo pasa por algo y todo es perfecto, pero vuelvo a repetir que el mensaje que hay para ti es que tomes conciencia en cómo verbalizas, ¿de acuerdo? Y desde qué lugar estás verbalizando también es muy importante, porque al final emocionalmente tú eres una persona muy sensible y en muchas ocasiones para protegerte esa sensibilidad te endureces, ¿de acuerdo? Y creas un personaje más duro que lo que tú eres realmente en realidad. Pero también a la hora de verbalizar, verbalizas desde una parte mucho más dura de lo que tú realmente eres, de tu verdadera esencia. Porque crees que desde ese lugar no vas a entrar tanto en la emoción, no te va a afectar tanto
y también en otras muchas ocasiones porque hay tanto dolor dentro de ti que crees que todo vale a la hora de expresarlo. Y esto no lo estoy diciendo como una reprimenda, solamente para que tomes conciencia. Esto siempre lo repito porque me parece importante que no olvidéis que al final todo esto, todos los vídeos son para que tomemos conciencia del momento en el que nos encontramos y que en muchas ocasiones tenemos que volver a dar una vuelta de tuerca más porque la tendencia está. Entonces, darnos cuenta de que nos hemos ido otra vez nos da la posibilidad, nos ofrece esa maravillosa posibilidad de volvernos a recolocar, con lo cual al final podríamos decir que es para que os recoloquéis. Entonces, tomar conciencia de que hay una serie de procesos dolorosos dentro de vosotros que en muchas ocasiones hace que cuando vosotros verbalicéis lo hagáis desde un lugar que es dañino tanto para vosotros mismos como para el que tenemos enfrente, es muy importante porque al final puedes decir exactamente lo mismo, con el mismo peso o más, sin necesidad de llegar a ese extremo. Porque al final se trata de la rotundidad con la que tú realmente te sientes en sintonía en ese momento. Quiero decir, si tú sabes que eso es lo que tienes que decir, pero lo dices desde el corazón, evidentemente que a la otra persona le va a remover los cimientos. Pero si lo haces de una forma pausada, vuelvo a repetir, con rotundidad, pero con respeto, va a tener un peso mayor que si lo haces desde otro lugar distinto. Y posiblemente la otra persona, a pesar de lo que se le pueda mover, va a entenderlo todavía más y de una manera más profunda, ¿de acuerdo? Y esto creo que es muy importante. Primero fijarnos en ese diálogo interno y luego en el que tenemos a nivel exterior, ¿de acuerdo? Fijaros, esta carta nos hablaría de que hay que realizar un cambio, bajar un poco de esa situación en la que se ha tomado tanta acción, se ha tomado tanta fuerza, tanta potencia, y bajarlo y transformarlo. Esa misma potencia puede estar desarrollándose desde un lugar distinto, con una voz y con un tono y desde un lugar totalmente distinto y teniendo una potencia espectacularmente potente, como os digo, sin necesidad de enfadarse, sin necesidad de herir al otro, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir que esto ante todo tiene que empezar desde vosotros mismos. Es como voy a ver cómo me hablo, voy a ver cómo me trato. Tenemos un diálogo interno todos, lo que pasa es que en la gran mayoría de ocasiones no le prestamos atención. Y lo que nos están diciendo es que debemos de prestar atención a esto, porque realmente aquí vamos a conseguir transformar algo muy grande, muy potente, y nos vamos a sentir mucho mejor porque vamos a dejar de estar hiriéndonos constantemente y de estar llevándonos a un punto de excelencia que tampoco es necesario. Quiero decir, nosotros debemos de entendernos cómo somos y luego una vez nos entendamos bien, que eso no es nada sencillo, porque además tenemos 1000 personajes antes de llegar a la esencia, porque nos hemos ido protegiendo con esos personajes, pero hacer ese ejercicio nos va a ayudar a poder transformar. Cuando nosotros sabemos realmente y nos conocemos realmente es cuando tenemos la oportunidad y la capacidad de poder sanar, transformar algunas de las cosas que hemos estado de alguna manera haciéndonos daño, ¿no? Todo ese tiempo. Entonces yo creo que el mensaje, como os digo, es tremendamente potente y que deberíamos, ¿no? Deberíamos de ser conscientes, como mínimo, de tomar conciencia de lo interesante del mensaje que hay aquí. Y creo que es momento de, bueno, en este caso, si os resuena, pues de que os pongáis manos a la obra, ¿no? De que observéis ese diálogo y de que empecéis a ser un poco más condescendientes y amorosos o amorosas, porque ya toca, ya es el momento. Bien, vamos a sacar una cartita de este oráculo, vamos a ver qué frase nos puede ayudar en este proceso.
Bueno, fijaros lo que os dice. Cuando cultivo una conexión espiritual, puedo confiar incondicionalmente en el universo. Fijaros, el hecho de que nosotros podamos mirar de alguna manera en nuestro interior y tomar conciencia de cuál es el diálogo que tenemos hacia nosotros mismos, al final nos va a conectar con esa parte, digamos, más elevada y más espiritual que hay en nuestro interior. Para poder confiar realmente en que nosotros ya estamos bien como somos, necesitamos confiar incondicionalmente en que todo es perfecto y en que todo es por algo, aunque a veces no entendamos el mensaje. Así que yo me quedaría realmente con esta frase, la repetiría tantas veces como fuese necesaria para que yo pudiera llevar a cabo el proceso de hacer ese ejercicio de observación y de escucha, y de mirar también cómo verbalizo, qué tono utilizo, desde qué lugar hablo y me comunico. Creo que eso es algo que deberíamos de hacer habitualmente, porque ahí hay un montón de pistas de cómo me siento, de cómo te sientes o de qué manera no estamos nosotros teniendo también ese diálogo interno. Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar, y llegados a este punto, como siempre, quiero daros las gracias por el tiempo que habéis invertido en ver este vídeo, agradeceros también la posibilidad que me brindáis de poder contribuir en vuestro proceso evolutivo, y bueno, recordaros que el lunes, si os apetece, tenemos vídeo de la energía semanal a las 2 del mediodía, hora de España, y solamente me queda deciros que paséis un estupendo y maravilloso fin de semana. Ser felices.